A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a este noticiero de Telesucesos. Un día como hoy. Hay seres humanos prodigiosos. Uno de ellos se llamó Jean-François Champollion, un francés nacido en 1790 y que cuando apenas tenía 16 años ya dominaba 12 idiomas diferentes. Entre los idiomas que Champollion dominaba estaban el latín, hebreo, sánscrito, persa, árabe, turco. Y en la lista también estaban otros, como el arameo, el chino y 4 idiomas más, incluyendo por supuesto el francés, que era su lengua materna. La vida de Champollion coincidió por suerte con las campañas napoleónicas a Egipto, y allí se halló una piedra escrita en caracteres griegos, demóticos y jeroglíficos. Champollion, que había participado en las campañas napoleónicas, dedicó varios años al estudio de aquella piedra, y a partir de los 2 alfabetos conocidos, pudo descifrar el tercero. Gracias a Champollion, los jeroglíficos egipcios dejaron de ser un misterio, y se inició lo que hoy se conoce como la egiptología. Un día como hoy, 23 de diciembre de 1790, Champollion estaba naciendo, y con él nacía la posibilidad de desentrañar lo que antes parecía imposible, el secreto de los jeroglíficos egipcios. Hoy lo recordamos porque además de su nacimiento, Jean-François Champollion era el hombre que cuando tenía apenas 16 años ya hablaba 12 idiomas. Se sigue comunicando con nosotros por encima del tiempo. Y desde entonces nos recuerda, en todos los idiomas, que es tarea de los humanos intentar descubrir a los humanos que llevamos dentro. Las principales noticias del día. Titulares. Solo 5 asambleístas acudieron al llamado de ISA. Se adelanta la tercera dosis a personas mayores de 60 años. Nuevas disposiciones del COE Nacional. En tributación de hoy, régimen RIMPE, puntos clave. En el segmento de opinión, la Navidad es un espacio de paz, solidaridad y reflexión. Y el espíritu navideño hoy, mañana y siempre. En política internacional de elecciones y elecciones. Editoriales serán de Ramiro Ruiz, Historia de la Navidad, Martín Pallares, ISA lo logró, partió a Pachacutic, Roberto Aguilar, Arauz confiesa, lo sabía todo. El plop de la noticia en el segmento mágico Abracadabra. Noticias del día. Solo 5 asambleístas acudieron al llamado de ISA. La intención de Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, de aplicar la justicia indígena a los asambleístas de Pachacutic que no comulgan con sus ideas, no tuvo convocatoria. Apenas acudieron 5 de los 25 que fueron llamados. En una carta de 15 páginas, Rafael Lucero y la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, dijeron: la actitud de usted, señor Leonidas Issa, es totalmente errada, absurda, ilegal, arbitraria, toda vez que se arroga funciones que no tiene al pretender sancionarnos aplicando la justicia indígena sin tener competencia ni jurisdicción, señalaron. Además, denunciaron que la actuación de ISA está causando un daño irreparable a la justicia indígena en razón de que la usa de manera irresponsable para conseguir réditos políticos personales. En el escrito aclararon que el presidente de la CONAIE, conceptos como jurisdicción y competencia, justicia indígena, diferencias entre CONAIE y Pachacutic, funciones de la Asamblea Nacional e inmunidad parlamentaria. Tras el desplante, ISA aseveró que hará otros 2 llamados a los asambleístas, a quienes emplazó a que busquen otra organización política si no están de acuerdo con sus decisiones.
La crisis en el movimiento indígena se agudizó en las últimas semanas después de que ISA reprendiera a los legisladores por sus votaciones en la Asamblea en temas como la destitución del defensor del pueblo Freddy Carrión, el caso Pandora Papers, la reforma tributaria, entre otras. Cuando se instaló la actual Asamblea Nacional el 14 de mayo pasado, Pachacutic se configuró como la segunda fuerza política más representativa detrás del correísmo y consiguió la presidencia de esa función con un acuerdo con el oficialismo, algo inédito para esta organización. En una entrevista radial, el presidente Guillermo Lasso dijo que el ISA, Leonidas Issa, es un anarquista. Él odia a la democracia, a la institucionalidad del Ecuador. Él es eficiente en incendiar edificios públicos, en promover el secuestro de periodistas y policías. Apuntó que estas actitudes anárquicas serán enfrentadas con todo el poder del Estado y con toda la fuerza pública y con la Constitución y la ley en la mano, lo que podría conllevar a que termine con sus huesos en la cárcel. Se adelanta la tercera dosis a personas mayores de 60 años. Las personas mayores de 60 años ya no deberán esperar 6 meses para recibir la dosis de refuerzo o tercera dosis contra el COVID-19. La ministra de Salud, Jimena Garzón, anunció que el periodo entre la aplicación de la segunda dosis y la tercera se reduce a 5 meses en este grupo etario. En una rueda de prensa, Garzón explicó que la decisión está dirigida a mantener la inmunidad en las poblaciones vulnerables. Además, recordó que los 22 pacientes contagiados con la variante Omicron en el país se encuentran en aislamiento preventivo obligatorio y con síntomas leves. Mientras que el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales, dijo que las personas menores de 60 años deberán esperar al menos 6 meses luego de la segunda dosis para recibir la tercera. Datos del Ministerio de Salud señalan que hasta el 19 de diciembre de 2021, 817.016 personas han recibido la dosis de refuerzo. Nuevas disposiciones del COE. Tras confirmarse 19 casos nuevos de la variante Omicron en el país, el Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional tomó además decisiones para prevenir el avance de la enfermedad. Una de las medidas es que a partir de este jueves 23 de diciembre será obligatoria la presentación del carnet o el certificado de vacunación para ingresar a lugares e instituciones públicas. La ministra de Salud, Jimena Garzón, explicó que la presentación del documento con el esquema de vacunación completo aplicará para las personas mayores de 12 años que quieran asistir a restaurantes, centros comerciales, patios de comida, cines, discotecas y centros de tolerancia. La medida estará vigente hasta el 23 de enero de 2022, previo a un informe del Ministerio de Salud Pública. Además, se insiste en el estricto cumplimiento de protocolos de bioseguridad, el uso permanente de las mascarillas, ventilación de las áreas, distanciamiento social y lavado constante de manos. Los aforos aprobados por el COE Nacional quedan de la siguiente manera. Con el 50% estarán restaurantes, patios de comida, templos religiosos, ferias de emprendimiento, cines y teatros, gimnasios, balnearios, spas y similares. No podrán atender los baños turcos y los saunas. En el caso de los cines y teatros se prohíbe la venta y consumo de comida y de bebida para que los clientes no tengan que retirarse las mascarillas dentro de las salas de cine. Con el 75% del aforo estarán los mercados, supermercados y el ingreso será una persona por familia, centros comerciales, museos, playas que funcionarán con horario restringido de 6 horas a 18 horas, entidades financieras y entidades gubernamentales con atención al público. La ministra de Salud señaló que se hace un exhorto a los gobiernos autónomos descentralizados para la suspensión de las siguientes actividades: bares, discotecas y afines, centros de tolerancia, centros de convenciones y salas de recepciones donde se ofrecen cenas, almuerzos corporativos u otras celebraciones, conciertos, pases del niño, procesiones, novenas en espacios públicos, festivales de años viejos, fiestas populares, verbenas, bailes populares, eventos barriales y otros elementos que provoquen concentración de personas. Juan Zapata aclaró que no está prohibida la tradicional
total quema de los monigotes siempre que se la haga dentro del núcleo familiar cercano y no en eventos populares o masivos que generan grandes aglomeraciones. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Voy a hablar ahora un tema súper importante. 5 cosas importantes de este régimen que está trayendo muchas, pero muchas preguntas. El régimen RIMPE. ¿Qué es el RIMPE? Es el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Primer punto importante, ¿qué hace el RIMPE? Este RIMPE reemplaza al régimen del RICE y del régimen de las microempresas. Segundo punto importante, ¿cuál es su objetivo? Grava el impuesto a la renta de emprendedores y negocios populares. Segundo punto importante, ¿quiénes son los sujetos pasivos de este régimen? El sujeto activo es el Estado, administrado por el Servicio de Rentas Internas. El sujeto pasivo, ¿quiénes son? Las personas naturales y los emprendedores. Segundo y tercer punto importante, ¿qué son los negocios populares? Son las personas naturales que tienen ingresos de 0 a $20,000. Tercer punto importante, ¿qué es el ingreso bruto? Ya que es la base fundamental para gravar el impuesto a la renta sobre este régimen RIMPE. El ingreso bruto es el ingreso total, el ingreso gravado, el ingreso de fuente ecuatoriana sobre el cual se va a pagar este impuesto a la renta sobre este régimen RIMPE. ¿Qué es el ingreso bruto? El ingreso menos descuentos y devoluciones. ¿Quiénes no van a ingresar a este régimen RIMPE? En primer lugar, quienes hayan permanecido con ingresos brutos superiores a $300,000 en el ejercicio inmediatamente anterior. Sujetos pasivos que se dediquen a actividades de construcción y urbanización. Servicios profesionales, mandatos, representantes, transporte, actividades agropecuarias, comercializadores de combustibles, relación de dependencia, rentas del capital y otros regímenes especiales del pago del impuesto a la renta. Receptores de inversión extranjera directas y aquellas que tengan actividades relacionadas con inversiones en alianza pública y privada. Los que desarrollen actividades de hidrocarburos del sector de minería, petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticos, industrias básicas, del área financiera, economía popular y solidarias y seguros. Quienes se encuentren dentro de estas actividades mencionadas, por más que incumplan los requisitos para estar dentro del régimen RIMPE, no lo estarán. Por lo tanto, ¿quiénes vamos a estar dentro del régimen RIMPE? Quienes tengamos ingresos hasta $300,000 al 31 de diciembre del año anterior. ¡Qué interesante! Vigencia de este régimen. Vamos a estar 3 años consecutivos dentro del régimen RIMPE. ¿Se pueden hacer con el régimen? Sí. Es más, todas las personas naturales, emprendedores, negocios en general, nacemos con el régimen RIMPE. Y a medida que las condiciones cambian, pues iremos yendo a los régimen impositivo, ordinario o general. ¿Por qué se elimina el régimen de las microempresas? Porque era un régimen que no estaba considerando el tema de la progresividad tributaria. Y este régimen RIMPE considera la progresividad tributaria en su tarifa de impuesto a la renta, ya que va con una tarifa del 0 al 2%. Dentro de esta tarifa del impuesto a la renta se considera, a mi criterio particular, un subrégimen que es el de los negocios populares. Y recuérdese que los negocios populares son las personas naturales que tienen ingresos brutos anuales hasta $20,000. Muy interesante. Entonces, bajo este concepto de progresividad tributaria, respetando ese principio constitucional de la progresividad tributaria, hace la diferencia con el régimen, por ejemplo, de las microempresas, que se elimina con la nueva ley tributaria, en donde aparece este régimen del RIMPE, respetando la progresividad, ya que la tarifa va del 0 al 2%.
Algo que también es muy importante es que hoy el impuesto a la renta bajo el régimen RIMPE se declara hasta el 31 de marzo del 31 de marzo de cada periodo fiscal, es decir, que ya es un impuesto anualizado, ya no semestral, como lo mantenía el régimen de las microempresas de forma semestral. Es interesante también saber que el RIMPE tiene deberes formales. Llevar un registro de ingresos y egresos de acuerdo a lo que la norma lo disponga, emitir comprobantes de venta en todos los casos, excepto en negocios populares que tienen que emitir notas de venta, y en el resto de casos, pues, comprobantes de venta de acuerdo al reglamento de comprobantes de venta y retenciones. En todos los casos se tiene que cumplir con el tema de bancarización. Se puede designarse agentes de retención, salvo en los casos de negocios populares, que ellos no son agentes de retención. Hablar del tema del régimen RIMPE nos conlleva a tener el cumplimiento de deberes y obligaciones, un tema muy interesante. Nos volveremos a ver con muchas más novedades de este régimen importante, fundamental para la economía de nuestro país y que entra en plena vigencia a partir del periodo fiscal 2022. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de Hoy, de su noticiero de Telesucesos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Gijón. La Navidad es un espacio de paz, solidaridad y reflexión. En esta época del año está llena de saludos y buenos deseos de paz, bienestar, salud y prosperidad. La Navidad tiene que abrir espacios para la reflexión individual y colectiva, para pasar a acciones concretas que sean concordantes con los buenos deseos que nos animan. En estas épocas navideñas es común ver centros comerciales y almacenes llenos de personas que, con cargo a la liquidez de su bolsillo o al crédito de sus tarjetas, compran todo lo que pueden para de esta manera hacer sentir a sus seres queridos y amigos cuánto los aprecian. Resulta lamentable constatar que en la práctica la Navidad se ha convertido en la más grande feria comercial del año, desnaturalizándose el sentido y el mensaje cristiano de la fecha. El sentido cristiano de la Navidad no es ni mucho menos el vulgar consumismo, estimulado por la publicidad engañosa y sugestiva que convence a muchos que la Navidad es comprar y regalar cosas. Se hace fundamental entonces alejarnos de prácticas hedonistas que invaden el planeta para hacernos creer que los bienes materiales y el placer constituyen lo más importante de nuestra existencia. Luego de casi 2 años de confinamiento total y parcial, provocado por la mortal pandemia, parece que el ser humano tiene la necesidad vital de salir, de relacionarse con sus semejantes, de hablar, de intercambiar experiencias, de hacer notar su cariño, de sentir que está vivo. Eso mismo traerá en el corto y mediano plazo consecuencias de una nueva ola de contagios que inequívocamente nos llevará a los esquemas de cuidados conocidos, sin dejar de lado la posibilidad de nuevos encierros. A muy temprana edad, percibí la Navidad desde varios ángulos, pasando por la ilusión de saber que el niño Jesús traería regalos a los pequeños que se habían portado bien, hasta confirmar que esos regalos no llegaban por igual a todos los niños y que por el contrario había una enorme mayoría de pequeños seres humanos que no solamente se quedaban sin regalos, sino, lo que es mucho más grave, pasaban y pasan por hambre, frío, desolación y tristeza. La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, instituida por la Iglesia en el siglo IV
para abrir un periodo de Adviento con la finalidad de preparar los corazones de los seres humanos para la práctica de valores eternos como la paz, la unión, la solidaridad, la confraternidad, el perdón, la inclusión, la gratitud, la comprensión, la reconciliación, el respeto, el amor. La Nativitas o nacimiento, junto con la Pascua de Resurrección y el Pentecostés, es una fiesta muy importante del cristianismo. Es una solemnidad que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén y se celebra el 25 de diciembre. Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es misa de Cristo. El concepto medular de la Navidad tiene que ver con el mensaje de amor, palabra que se compone del prefijo a y del latín mors, y su significado primario es vivir sin muerte. El amor es uno de los sentimientos más poderosos, es una fuerza vital que impulsa nuestras acciones, es un sentimiento moral que nos induce a actuaciones positivas, conduciéndonos a una vida equilibrada, tranquila, pacífica y alegre. El amor tiene directa relación con la armonía que se traduce en equilibrio y correspondencia de paz, respeto y concordia entre personas. Navidad es la época perfecta para que el núcleo primario de la sociedad, esto es la familia, estimule la formación sustentada en valores que se constituyen la única brújula para la adecuada conducción de la vida. Los valores impulsan a los seres humanos a conducirse por el camino del bien, afirmando la convivencia armónica y civilizada de las sociedades. Se trata de construir un camino de vida ético y moral rodeado de un conjunto de valores, creencias, actitudes e ideales. La moral y la ética deben siempre marchar unidas, ya que sus principios y reglas tienen un valor enorme en la construcción de las bases mismas de la conducta humana y social. La Navidad es una época adecuada para reflexionar sobre la necesidad de aportar desde nuestra trinchera individual y colectiva para soñar, diseñar y construir un mundo mejor, un mundo más justo, más solidario, más equitativo, más igualitario, más inclusivo, más ético, en donde la dimensión humana sea revalorada como la suma de la dignidad, la seguridad integral, la salud, la educación, la cultura, el trabajo, la libertad y el respeto. ¡Feliz Navidad, queridos amigos! Opinión. El espíritu navideño hoy, mañana y siempre. Una nueva Navidad ha llegado y con esto la dinámica de la sociedad cambia por algunos días. El comercio se reactiva, la gente se reúne a celebrar con sus seres queridos y se respira un ambiente diferente. Los buenos deseos no se hacen esperar. Los saludos alegres, los abrazos y las felicitaciones se convierten en la tónica de este tiempo. También las manifestaciones de empatía, solidaridad y cooperación son parte de estas festividades. En distintos agasajos se trata de mitigar al menos por unas horas la difícil situación que muchas personas atraviesan. En estas fechas, la gente se acerca más a los valores y principios que muchos maestros espirituales han enseñado a lo largo de la historia. Estos han servido para cambiar la cosmovisión de la gente y reconocernos a todos como iguales. Para algunas creencias, lo que vivimos en estos días es el espíritu navideño, mismo que desciende a la tierra como un regalo para favorecer a las personas de buena voluntad y ayudar a otros a encontrar el camino hacia la iluminación y así construir juntos un mundo más inclusivo con mejores condiciones de vida para todos. Esta época es la etapa emocional más importante del año.
Somos más generosos que en otros meses, dedicamos más tiempo a pasar con nuestros familiares, ayudamos a quienes lo necesitan y hasta adoptamos a un animalito rescatándolo de un ambiente hostil. Es como la Navidad es especial. ¿Qué sería de nuestra sociedad si todo el año hiciéramos lo mismo que realizamos en esta fecha? Si lo hiciéramos siempre, nuestro estado de ánimo y la situación de algunas personas sería muy distinta si a lo largo de todo el año tendríamos manifestaciones de solidaridad, de empatía y desprendimiento como ahora. Así que tratemos en lo posible de mantener el espíritu de la Navidad hoy, mañana y siempre, escuchando a quien está triste, abrazando a aquel que atraviesa un momento de dificultad o invitando a un café a quien necesita compañía. Estas también son formas en las cuales se manifiestan los principios y valores de estas fechas. Que la paz, la solidaridad, la generosidad, la reconciliación y el amor estén presentes en sus hogares todos los días. Les envío un abrazo fraterno. Global Hoy con Alan Carden. Hace unos 25 siglos, en el cuarto siglo antes de Cristo, en el ágora ateniense se congregaba una multitud con relativa frecuencia para discutir sobre los asuntos importantes y no tanto de la vida y el destino de la ciudad. Lo particular de estas reuniones radicaba en su utilidad. Al contrario de las tradicionales formas de gobierno vigentes en el mundo de la época, que establecían un principio de autoridad no discutible en un gobernante absoluto, sea este un rey, un faraón, generalmente asociados a alguna casta sacerdotal que les extendía el manto de la legitimidad divina, para completar pues el de la mundana proveniente por lo general de la fuerza militar y de la tradición. En Atenas esa autoridad nacía de aquellos ciudadanos reunidos que practicaban y participaban en un proceso inédito, la elección de sus autoridades por medio del voto de cada ciudadano. Para los atenienses de la época, la participación en los asuntos de la polis, la palabra política viene de allí, era un deber y un privilegio. A quienes no les interesaban estos temas y se desentendían de participar en la toma de decisiones y en la difusión de ideas y propuestas que podían afectar a la comunidad, los llamaban idiotas. Esto no tenía la connotación peyorativa que tiene hoy, evidentemente. Cierto es que la condición de ciudadano era una bastante estrecha y se limitaba a los varones libres que cumplían cierta edad y otras condiciones. Las mujeres, los menores y los esclavos, que fácilmente suponían el 80% de la población, estaban excluidos de esta peculiar forma de gobierno a la que se empezó a llamar democracia, el gobierno del pueblo, en contraposición a los modelos monárquico, aristocrático, oligárquico o las ya muy extendidas tiranías. Sin duda, ya en esa rudimentaria democracia vemos las principales características de la institución democrática que 23 siglos más tarde será formalizada y estructurada por la Ilustración. Están presentes ya el voto individual, la exigencia de participación y la posibilidad de elección. El experimento político ateniense no duró mucho, tal vez unos 70 años, quedando como un recuerdo de una época extraordinaria, el llamado Siglo de Oro de Atenas, por la luminosa explosión cultural y estética de la ciudad, en su arquitectura, literatura, teatro, escultura, así como del pensamiento filosófico y científico que hicieron de Atenas, en palabras de tal vez su más grande líder, Pericles, la educación de la Hélade, el faro cultural del mundo griego. La Ilustración, consciente del cada vez más profundo abismo entre el individuo y el poder, se inspira en el humanismo renacentista y propone un mecanismo revolucionario
que establezca unos límites estrictos al poder y el reconocimiento de unos derechos inalienables de las personas. Recoge el ideal democrático ateniense y le da forma y estructura en lo que hoy llamamos el Estado de Derecho, donde la ley es la categoría superior a la que todos, gobernantes y gobernados, están sometidos. Adopta también el mecanismo del voto ciudadano y de la elección como la fuente de la autoridad legítima. Al presente, este modelo se ha convertido en una categoría casi moral, aun cuando en muchos casos se ha transformado meramente en un ritual. Este último trimestre hemos tenido numerosos procesos electorales y en este programa hemos analizado casi todos ellos. Coincidencialmente y con preocupación, el carácter ritual del proceso democrático es el que se está volviendo predominante, con los regímenes más autoritarios y autocráticos tratando de vestir el ropaje de elecciones que en realidad nada eligen, pues el poder omnímodo se ha encargado de vaciarlas de cualquier contenido real. La farsa electoral nicaragüense es el compendio más acabado de cómo volver parodia el concepto de la voluntad popular. Al eliminar la posibilidad de elección, prohibiendo, encarcelando, asesinando o exiliando a sus contradictores y opositores, se desvirtúa la raíz del concepto democrático y el resultado no puede ser otro que la dictadura. Con apenas el 20% de participación ciudadana, se demuestra a las claras la ilegitimidad total del régimen, devenido en heredero político del peor Somozato. El mismo manual fue aplicado por enésima vez en Venezuela, donde la dictadura proclamó su victoria en medio de la desolación de un país del cual ha logrado expulsar a más de 6 millones de ciudadanos, la mayor parte en capacidad de votar. A este fraude gigantesco se suma la persecución y la exclusión de la oposición, que tampoco ha tenido muchas luces para enfrentar unida en un programa de rescate nacional a un régimen que podrá ser malvado, pero que no es estúpido, pese a ciertas manifestaciones en contrario, y está muy bien asesorado por expertos en represión y en tiranía. China, por su parte, ha celebrado también por todo lo alto su victoria en unas supuestas elecciones en Hong Kong, luego de haber desmantelado la institucionalidad política y jurídica que se comprometió a respetar durante 50 años bajo el concepto de un país, dos sistemas, con ocasión del retorno de la ex colonia británica a la soberanía china en 1997. Prohibió la participación de la oposición, buena parte de la cual o está presa o exilada, estableciendo que solo podían participar candidatos patriotas, condición definida, como no podía ser de otra manera, por el régimen. Imaginémonos aquí una elección en la que los candidatos solo pueden ser blancos o budistas o hinchas del Macará. Esa es la confianza que se puede tener en la palabra y seriedad de los compromisos chinos. Se entiende a la perfección las dudas y temores que Taiwán tiene respecto de las ambiciones chinas para reincorporarla de buenas o de malas al Estado. Luego de lo sucedido en Hong Kong, pretender una reincorporación pacífica resulta muy poco probable. Sin duda, China está en capacidad de aplastar militarmente a Taiwán. Las diferencias materiales y demográficas son abrumadoras. Pero, ¿valdrá la pena el costo de imagen que deberá pagar China por un acto de agresión de tales características? Por otra parte, el domingo pasado se eligió en segunda vuelta presidente en Chile. Más allá de los agrados o desagrados que el candidato electo, el señor Boric, pueda despertar, creo del caso destacar la verdadera expresión de la democracia en un país en el que las diferencias políticas no se resuelven por los decretos de un Estado autoritario dictatorial
y donde las elecciones no pasan de ser un ritual de maquillaje, sino en las urnas, con un abanico de candidatos y propuestas amplio y una función electoral transparente y eficaz que en 4 horas proclamó sin discusión alguna el resultado de los comicios. Esto ha venido sucediendo en Chile desde su retorno a la democracia, con gobiernos de derecha o izquierda moderadas por 30 años. Esperemos que el nuevo gobierno sea capaz de mantener esta tradición hacia el futuro, sin caer en las tentaciones de la manipulación electoral a la que tan proclives han resultado muchos de los gobiernos y líderes autodenominados como progresistas. De igual manera, que su traspaso de poder cuando le toque sea tan decente y civilizado como el gesto de su contendor al reunirse con Boric, reconocer su derrota y felicitar al vencedor, y el del presidente Piñera al llamarlo apenas se confirmó su victoria para felicitarlo. Esos son los ejemplos a seguir. Muchas gracias. Editorial. Historia de Navidad por Ramiro Ruiz. Llega Navidad y los ritos, las costumbres alegran el ambiente social. ¿Qué son los ritos, costumbres, personajes de Navidad? ¿De dónde vienen? ¿Por qué y desde cuándo se festeja el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? El 25 de diciembre, solsticio de invierno en el hemisferio norte, se festeja el nacimiento de Jesús y la Navidad en todo el mundo cristiano. Actualmente la Navidad es una fiesta más prófana que religiosa. Semanas antes se comienza la actividad comercial, únicos días para intercambiar regalos en los lugares de trabajo y condominios. La familia se reúne a rezar la novena y compartir comidas propias de la fecha. En los países de América Latina, de arraigada tradición católica, se celebra la Nochebuena con una cena familiar. Las mujeres elaboran una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales. Se acostumbra a asistir a las iglesias y catedrales a la Misa del Gallo y celebrar con castillos, camaretas, chisperos y los mortales diablillos. En el siglo II de nuestra era, 100 años después del nacimiento de Cristo, los cristianos no conmemoraban la Pascua solo conmemoraban la Pascua de Resurrección. Consideraban sin importancia el nacimiento de Jesús porque desconocían cuándo había nacido. En los siglos siguientes apareció la necesidad de celebrar el nacimiento de Jesús. Algunos teólogos estudiaron los textos de los evangelios, propusieron fechas disparatadas como el 6 y 10 de enero, el 25 de marzo, el 15 y 20 de abril, el 20 y 25 de mayo. Pero el Papa Fabián, 236-250, cortó de un solo tajo la especulación y calificó de sacrilegio a quienes intentaron determinar la fecha del nacimiento de Jesús. La iglesia armenia fijó el nacimiento el 6 de enero. Otras iglesias orientales, egipcias, griegas y etíopes fijaron el nacimiento el día 8 de enero. En el Concilio de Nicea, año 325, se declaró oficialmente que Jesús era una divinidad, el Padre y el Hijo mismo. Entonces precisaron el nacimiento en el solsticio de invierno, en el hemisferio norte, el 25 de diciembre, fecha en la que se festejaba el nacimiento de algunos dioses falsos, romanos y germanas. En el pontificado de Libero, 352-366, se tomó la fecha inmutable, la noche del 24 al 25 de diciembre, día en que los romanos celebraban el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, un culto muy popular y extendido al que los cristianos no habían podido vencer. La misma fecha en que todos los pueblos festejaban el solsticio de enero. Al comienzo, la Navidad era una celebración humilde y campesina, pero a partir del siglo VIII se festejaba la pompa de liturgia que ha llegado hasta nuestros días. Iluminaban y decoraban los templos, compusieron cantos, leían escenas piadosas, representaban al aire libre el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Construyeron los pesebres. Según la tradición cristiana, José y María se refugiaron en algunas cuevas calizas, cerca de Belén. Ahí había un pesebre y nació el niño Jesús.
Fueron pobres, era un invierno, y por eso aparecen en escena los dos personajes infaltables en el pesebre, el buey y el asno, que calentaron con su aliento al niño recién nacido. Esta tradición aceptó la Iglesia a pesar de que esta escena no está escrita en ninguno de los evangelios. Con este relato se compone el pesebre que adorna la Navidad. Cuenta Mateo 1, 18, 25, que María y José estaban casados, pero todavía no vivían juntos. María era virgen, se halló concebida por el Espíritu Santo. José, hombre justo, reflexionaba sobre esto y se le apareció en sueños un ángel y le dijo que no temiera recibir en su casa a María. Daría a luz a un hijo al que debería poner el nombre de Jesús, porque salvaría a todo el pueblo de sus pecados. José obedeció al ángel. Ramiro Ruiz R. Isa lo logró, partió a Pachacutic. Martín Pallares, 4 pelagatos. Hay matrimonios que agonizan porque las parejas no se soportan y siempre el que pide la separación aparece como el responsable del fracaso. Eso es lo que podría ocurrir al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, y a los asambleístas que, alineados a su liderazgo, anunciaron que ya no responderán a la directiva de la bancada, a la que acusan de estar entregada a las políticas supuestamente neoliberales de Guillermo Lasso. En realidad, el anuncio de los adeptos a Issa no hizo sino evidenciar una vieja tensión en la bancada de Pachacutic entre dos grupos, los llamados con poncho y los sin poncho. Los primeros, apegados a la conducción de un presidente adherente al llamado comunismo andino y que no cree en los procesos de la democracia republicana. Los segundos, un grupo de asambleístas que no se sienten representantes exclusivamente de las bases indígenas, que están abiertos a conversar y a negociar con el gobierno y que prefieren a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y al coordinador nacional de Pachacutic, Marlon Santi. La historia de esta tensión se remonta a la elección de Llori como presidenta de la Asamblea. Ese día, al inicio del actual periodo parlamentario, Salvador Quispe sintió que le habían arrebatado un cargo del que se sentía dueño y su sentimiento arrastró a los más radicales de la bancada que se sintieron marginados. Sin embargo, el hecho que articuló el conflicto entre los dos grupos fue el juicio al ex defensor del pueblo Freddy Carrión. En esa ocasión, el grupo de Quispe se negó a participar de la censura de Carrión, acusado de abuso sexual, pues su sector lo veía como un aliado del movimiento que participó en las protestas de octubre de 2019. Ese episodio también dejó en evidencia algo que se repetiría en varias votaciones. Los radicales de Quispe e Issa coincidieron desde ahí con el correísmo, que veían a Carrión como uno de los suyos. Luego hubo otros hechos que marcaron la división, entre estos la aprobación de la ley del presupuesto, el debate sobre el CIADI y sobre todo los Pandora Papers. Este último episodio fue contundente en el deterioro de la relación. Dos asambleístas de Pachacutic, Sofía Sánchez y Edgar Quesada, se opusieron a que su compañero Fernando Cabascango, presidente de la Comisión de Derechos Constitucionales y Colectivos, uno de los que se clasifica como componcho, pisoteara las normas y los procedimientos legales para aprobar un informe redactado por el correísmo y que contemplaba la posibilidad de destituir al presidente de la República. Sánchez y Quesada no votaron por las recomendaciones introducidas a última hora y sin el conocimiento de los comisionados. Esto, sumado a que los dos pidieron que se investiguen las irregularidades en la aprobación del informe y se destituya a la secretaria de la comisión, provocó que la facción de los radicales de Pachacutic se distanciara más. Que los partidarios de Issa hayan salido a oficializar la separación tiene consecuencias políticas. El que divide, el que quiere irse es, en el imaginario de todos, Issa y los radicales que lo siguen. Salvador Quispe, Patricia Sánchez y Mario Ruiz, a quien han nombrado portavoz del grupo. En una entrevista con el político Jimmy Jairala, el dirigente de la CONAIE se mostró particularmente beligerante con el grupo de Llori.
acusó a sus miembros de estar vendidos a Lazo y anunció sanciones disciplinarias en su contra. Aquí no caben los librepensadores, dijo con inmensa soberbia, retratándose aún más como intolerante y vengativo. Es más, anunció que los enjuiciará. Si siguen votando por el modelo neoliberal, serán enjuiciados. Issa y los suyos, además, están proyectando la imagen de estar cada vez más cerca del correísmo, lo cual puede generar un efecto boomerang y hacerlo aparecer como un traidor a la historia del movimiento indígena. En esa entrevista no tuvo pudor en mostrarse abierto a cualquier coincidencia y acuerdo con UNES. Del otro lado, en cambio, las versiones son mucho más conciliadoras y abiertas a un reencuentro. El jefe de la bancada, Rafael Lucero, dijo que en el mismo programa de Jairala, ese 8 de enero, que habrá una reunión de todos los asambleístas de Pachacutic y que ahí seguramente las aguas volverán a calmarse. Vamos a seguir juntos, dijo, aunque no perdió la oportunidad para lanzar dardos a Issa. A mí no me eligieron para hacer caso a Leonidas Issa. En Colta no me quiso dar la palabra. En la pugna entre los radicales y los otros también cuentan los intereses electorales. En el grupo identificado con Yori Santi se dice que Issa quiere ser candidato presidencial de Pachacutic para las próximas elecciones y que eso está marcando su conducta con el bloque. Además sostienen que el presidente quiere colocar en la coordinación nacional del movimiento, en reemplazo de Marlon Santi, a alguien de su confianza. Issa no ha confirmado su interés por la candidatura, tampoco la ha negado. En la entrevista con Jairala admitió que esa es una posibilidad real que tendrá que ser evaluada de aquí a 2 años. La convivencia entre los dos grupos era, en efecto, inviable. La visión de bloquear en todo al gobierno, destituir a Lazo y sostener un programa etnocentrista para el país es algo que el grupo de los mestizos ni comparte ni comprende. La separación tiene causas políticas. El grupo de Yori Santi se opone a la actitud autocrática de Issa que, desde que se instaló la asamblea, ha intentado por todos los medios imponer sus dictámenes. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Arauz confiesa, lo sabía todo. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. Lo mejor que el ex candidato correísta Andrés Arauz puede aducir a su favor en relación con la trama de corrupción montada en torno al SUCRE, Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos, es que no robó, pero dejó robar. Incluso tiene un documento que lo prueba y que él mismo, oficioso y cándido, se apresuró a publicar este viernes en el Twitter. Se trata de una comunicación suscrita a nombre del contralor Carlos Polid por un funcionario de firma ilegible y dirigida al fiscal Galo Chiriboga en mayo de 2016. Lo que dice ahí es exactamente eso, que Arauz y otros 30 funcionarios del Banco Central, aduanas y el Servicio de Rentas Internas, implicados por la misma Contraloría con indicios de responsabilidad penal en un caso de defraudación tributaria a través del SUCRE, conocieron los hechos materia del indicio, sin que ello implique su participación en los mismos. No robaron, nomás dejaron robar. A confesión de parte, la aparición del expediente de Contraloría con indicios de responsabilidad penal por defraudación tributaria es lo último del caso Sucre luego de la aprobación el pasado lunes del informe de la Mesa de Fiscalización de la Asamblea. Entregado en agosto de 2015 al fiscal Galo Chiriboga, el documento estuvo perdido de manera inexplicable, o quizás explicabilísima, durante 6 años. Hasta este jueves, cuando el contralor Carlos Riofrío lo desenterró de las mazmorras y se lo entregó a la comisión parlamentaria. Un día más tarde la fiscalía lo confirmó. Sí, hay una indagación previa abierta por el caso Sucre. Catatónica, pero abierta. ¿Qué hechos son esos que Arauz, miembro del directorio del Banco Central desde enero del 2012, admite que él y otros 30 funcionarios conocían? Defraudación tributaria, lavado de activos, peculado, delincuencia organizada, un esquema de corrupción de proporciones continentales
que el informe de fiscalización explica con lujo de detalles y abundancia de documentos. Sus 10.000 hojas demuestran de qué manera aquello que los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa presentaron como un sistema regional de pagos, algo equivalente al Acuerdo Monetario Europeo, por ejemplo, operaba en realidad como un sistema para lavar dinero y facilitar exportaciones ficticias. Todo operó bajo el paraguas de la coartada ideológica. Chávez y Correa hablaban de refundar el sistema financiero internacional, nada menos, de romper con la relación centro-periferia. En todos sus discursos mencionaban las palabras soberanía financiera, prometían liberar a nuestros países de la dictadura del dólar. En realidad, dólares es precisamente lo que buscaban. Por eso el dolarizado Ecuador se convirtió en la pieza clave del esquema. Según el informe de fiscalización, este país canalizó por el sistema Sucre durante el periodo 2010 al 2019 el 99% de las exportaciones y el 82.3% de las importaciones con Venezuela. La participación de otros socios, Bolivia, Cuba y Nicaragua, fue mínima. Exportaciones ficticias, las que rastrea y documenta el expediente de fiscalización, son alucinantes. Las empresas fantasmas crecieron como hongos y empezaron a exportar a ritmo de vuelta a Francia. Privatum Management declara la exportación de 100 toneladas de pimienta negra y envía 4 contenedores con 340 kilos de ese producto, así, 12 veces. Espinosa y Castellanos Compañía Limitada hizo 61 envíos de molinos de café, de esos que se pueden adquirir en el mercado local por $842. No más que en Venezuela cobró $62,000 por cada uno. Su proveedor era una empresa comercializadora de artículos de deporte. Pifo Gardens exportó carbonato de calcio, quizá el más barato de los insumos agrícolas, pues se consigue hasta en 12 centavos el kilo, y lo vendió en Venezuela a $997 el kilo. Saponina vendía jabones de 3.5 euros el kilo a 105,000 euros el kilo. La declaración aduanera de otra empresa registra gafas de $30 en 300. Así hasta el infinito. El cielo es el límite. Las 34 empresas implicadas tienen muchas cosas en común. La mayoría fueron constituidas por ciudadanos venezolanos con socios ecuatorianos. Fueron fundadas entre 2009 y 2010, es decir, para lucrar con el Sucre. Muchas compartían el mismo contador. El 77% de ellas figura en la base de datos del SRI como persona no registrada, razón por la cual no se puede determinar el origen de los productos supuestamente exportados. Algunas son especialistas en todología. Alfaroute se dedicaba a la exportación de hilos, motoniveladoras y productos de esparcimiento. Otra vendía implantes dentales, redes de pesca y máquinas para ordeñar. Hoy todas están cerradas. Y el dinero que hicieron con el Sucre en paraísos fiscales. Por supuesto, la empresa que más profusamente aprovechó este esquema corrupto fue Fondo Global de Construcciones, Fogoglons, la compañía de papel de los colombianos Alex Saab, hoy preso en Estados Unidos, y Álvaro Pulido, cuyo nombre real es Germán Rubio Salas, narcotraficante sentenciado. Ellos pusieron una filial de su empresa en Ecuador, que fue la que hizo todo el negocio sucio. Contaron con la invalorable ayuda de un socio bien conectado, Luis Eduardo Sánchez, hermano de Jaime Sánchez, asesor de Rafael Correa. Fue precisamente Jaime, el asesor, quien visitó al presidente del directorio del Banco Central, Diego Martínez, en 2013 para prevenirle de que a las cuentas de Fogoglons empezaría a llegar una cantidad inusual de dinero. Y que no se asuste. En total, recibieron 160 millones y entregaron productos por 3 millones según aduanas.
Sus exportaciones eran de materiales para la construcción de planes de vivienda popular en Venezuela, con los que Hugo Chávez mantenía engatusadas a sus bases y jamás fueron entregados. Curiosamente, la SENAE llegó a hacer 49 reportes sobre operaciones irregulares detectadas en sus puestos de control entre noviembre del 2011 y noviembre de 2013. Reportes que fueron enviados a las autoridades del Banco Central, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Fiscalía General del Estado. De más está decir que nadie movió un dedo. Bueno, sí, el Banco Central hizo algo. Dejó de publicar las exportaciones ecuatorianas en su página web. Lo más sorprendente de todo, el sistema que operaba mediante triangulaciones entre el Banco de la Alba y los bancos centrales de Ecuador y Venezuela, permitió que todas estas operaciones fraudulentas entre privados fueran cubiertas por plata pública. 2.697 millones de dólares de la Reserva Internacional puso el gobierno de Rafael Correa, recuperables a los 6 meses, para que Alex Saab y sus socios engrosen sus cuentas en los paraísos fiscales de los que dicen cosas tan feas cuando se trata de otros. Que el caso Sucre es un show mediático, dice el más mediático de los jóvenes estrellas en ascenso de la jurisprudencia criolla, Felipe Rodríguez, abogado defensor de Micaela Lerrer. El informe de la Comisión de Fiscalización demuestra que una empresa de ella, Inmobiliaria Comercial y de Negocios, Inconeg, recibió 4.2 millones de dólares de Fococlons en 2013 y luego donó 50,000 a la campaña de Rafael Correa. También recibió 8.4 millones de Pifo Gardens, la empresa que vende carbonato de calcio de 12 centavos el kilo a $997 el kilo, cuyo principal accionista fue sentenciado a 9 años de prisión. En la actualidad, Micaela Lerrer es prófuga de la justicia ecuatoriana y se encuentra lejos y forrada, exactamente en Miami, desde donde todo parece un show mediático. Editorial de Roberto Aguilar, publicado en diario El Expreso. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Jueves 23 de diciembre del 2021. Este es el Plop de la Noticia y soy su amigo Andrés Castillo Maldonado. En estos días hemos visto cómo en las redes sociales y en los medios convencionales se ha puesto en debate nuevamente aquella supremacía que pretende poner el señor Leonidas Issa entre el movimiento indígena. Les ha llamado a los asambleístas de Pachacuti para aplicarles justicia indígena porque no se someten a los lineamientos de la CONAIE. La lógica esa de emperador que tiene el señor Issa le hace creer que los asambleístas tienen que responderle a él y no a sus electores. Qué poca lógica de la democracia tiene el señor presidente de la CONAIE. Tiene que entender que usted dirige a una organización social. ¿La más grande del país? Sí. ¿La que tiene mayor capacidad de convocatoria? También. Pero a lo mucho lo que hemos escuchado en el último tiempo es que su antecesor y su socio para vandalizar Quito, el señor Vargas, decía que él era el segundo mandatario del país porque era el presidente de la CONAIE. ¿O usted, don Leonidas, quiere declararse jefe supremo del movimiento indígena? ¿Quiere tener sus propias cortes? ¿Quiere tener sus propias lógicas? No se equivoque, no se equivoque. No se maree tanto. En las redes sociales ya habrá usted podido ver cómo la gente se manifiesta. Y claro, debemos entender que por más importante que sea su magistratura, no puede irse en contra del ordenamiento jurídico. No puede convocar a sus asambleístas para nalguearles. No.
Para eso debe haber un órgano disciplinario dentro de Pachacuti, que es el órgano político de la CONAIE, y a partir de esa organización poderle sancionar. Cualquier otra cosa, señor Isa, ¡plop!, los demás no le vamos a aplaudir ni vamos a creer que es una buena medida. Reformule, comienza el 2022 entendiendo que la democracia es suprema y por lo tanto la tenemos que respetar. Esto fue el Blog de las Noticias. Soy su amigo Andrés Castillo Maldonado. Hasta mañana. Abracadabra. Un espacio mágico para que usted se aleje de la realidad. El mago Sebas desaparecerá en este segmento la mentira, la corrupción, los problemas diarios, las necesidades y los malos pensamientos. Hola mis queridos amigos, nuevamente el mago se va llegando a sus hogares. El día de hoy he traído uno de mis libros favoritos, por supuesto, La Flauta Mágica, un precioso concierto. Voy a abrir en cualquier hoja para que la puedan ver. ¡Qué belleza! Miren, este libro está compuesto de muchas obras. Aquí está una de ellas. Pero también tengo dos monedas en mis manos. Fíjense, una de 10 centavos y una de 1 centavo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es tratar de desaparecer una de ellas, ¿sí? Y precisamente aquí, en la página que se ha abierto, en la página 19, vamos a ver, las dos monedas en mis manos van a atravesar una de ellas del libro y se va a ir mágicamente hacia la página 19. Ahí va. Muy bien. Nada más se ha quedado en mi mano una moneda, la de 1 centavo. Vamos a ver si es que algo pasó mágicamente. Nos vamos a ir hasta la página 19. Y sí, precisamente aquí, mis queridos amigos, está la otra moneda. Muchísimas gracias por poner atención a la magia. Gracias por dejarme saber que estoy en tus hogares. No te olvides de sonreírle a la vida. Chao, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Cualquier información, por favor, comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.